Bueno, bienvenido a este podcast nuevamente de Medical Press. Esta vez, ¿cierto? Hablando de SOCMER. Tú, como ginecólogo, ¿cierto? Especialista en medicina reproductiva, ya hoy día eres presidente de la Sociedad de Medicina Reproductiva. Y quiero que me cuentes un poco de eso, cómo se gesta SOCMER, bajo qué necesidad, qué fue lo que ustedes, ¿cierto? Como especialistas vieron que dijeron, bueno, armemos esta sociedad de medicina reproductiva. Cuéntame un poco cómo se gesta SOCMER. Bueno, la Sociedad de Medicina Reproductiva lo que hace es aglutinar a todos quienes estamos vinculados con el ámbito de la medicina reproductiva, valga la redundancia, y en ella convergen médicos, ¿no es cierto?, biólogos, matronas y otros profesionales de la salud, psicólogos, andrólogos, todos los cuales buscamos promover la excelencia en el ámbito de la medicina reproductiva. Que si lo miramos en una perspectiva lineal y de tiempo, ha ido cambiando, tanto en la importancia que tiene en la sociedad, en el valor que le damos a sí mismo, como en las necesidades que tienen nuestros pacientes de este tipo de conocimiento y de excelencia. Solamente como concepto general, en el ámbito de la investigación, por ejemplo, en medicina, la neurociencia es la número 1 y la medicina reproductiva es la número 2. Y habla un poco de la importancia que tenemos, ¿no es cierto?, como ya te decía, como sociedad científica, pero como sociedad en general, de tener conocimiento en esta disciplina y en esta área. Me cuesta imaginarme, ¿no es cierto?, un ámbito de la salud que sea tan importante como la medicina reproductiva. Obviamente que tenga un sesgo, ¿no es cierto?, pero va mucho más allá del punto de vista antropológico, del punto de vista social, que lo que puede ser una enfermedad común, guardando obviamente ese sesgo que obviamente lo declaro, pero hacer familia y reproducirnos es un elemento que nos acompaña desde cientos de miles de años, es lo que nos caracteriza, ¿no es cierto?, como especie, como especies, vamos evolucionando, vamos mejorando mediante la reproducción y por lo tanto los conocimientos que hay en esta disciplina, a mi parecer, son de extrema relevancia. Y en este sentido, volviendo a tu pregunta, SOCMER lo que hace en el fondo es buscar la excelencia en esta disciplina que es la medicina reproductiva, en investigación, en extensión a la comunidad, en docencia, y ese es un poco nuestro quehacer. ¿Quiénes son los que están detrás hoy día de SOCMER? Yo le digo SOCMER, pero es SOCMER, ¿no? Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, claro. SOCMER o SOCMER, sí. ¿Quiénes están detrás hoy día? ¿Cuántos profesionales hay? ¿Cuántos especialistas? Tenemos un potencial de crecimiento súper grande. En Chile existen 500, 600 ginecólogos y miles de matronas que esperamos que puedan ser atraídas en nuestra sociedad. Hoy día somos una sociedad medianamente pequeña, somos 40, 60 personas, que esperamos que seamos muchas más, obviamente por la importancia que creemos que tiene esta sociedad. Buenísimo. Oye, y la medicina reproductiva en Chile, cuéntame un poco, nosotros hemos visto, uno ha visto en los diarios, ¿cierto?, últimamente, de que han habido avances, especialmente, por ejemplo, en oncofertilidad, donde yo veo que tú también estás bien familiarizado. ¿Cómo ha ido creciendo la medicina reproductiva en Chile? En la década de los 60 y de los 70, todos los enfoques en el ámbito de la medicina reproductiva estaban orientados hacia la anticoncepción, ¿no es cierto? En virtud de esa píldora que se desarrolló en los años 60, la mujer tuvo el cambio más revolucionario que alguna vez tuvo en toda la historia de la humanidad. Solamente por esa píldora se generaron una serie de fenómenos que permitió que la mujer se incorporara a la actividad laboral, pudiese estudiar, pudiese tener sexo libre, que la actividad sexual se transforma en un valor en la pareja y no solamente un objeto reproductivo. Y en ese contexto, en los años 60 sucedió algo mágico, ¿no es cierto?, que separamos, después de cientos de miles de años, la sexualidad de la reproducción. Y eso no lo hemos tomado en valor, pero probablemente es el elemento que le ha dado más libertad a la mujer. Mucha más libertad que cualquier ley, mucha más libertad que cualquier movimiento pro mujer, que los cuales respeto, obviamente, no tengo nada, muy por el contrario, sobre estos puntos, pero la ciencia aplicada se generó en un cambio significativo para la mujer y para toda la sociedad en general. Toda acción tiene una reacción, dice la ley de Newton, ¿no es cierto? Y la consecuencia, ¿no es cierto?, de este acto libertario que tuvo la mujer en cuanto a poder controlar la natalidad y cómo podíamos regular el número de hijos que teníamos, se tradujo en que las mujeres pospusieron su fertilidad cada vez más tarde,
producto de una serie de anhelos que querían justamente cumplir, ¿no es cierto? Estudiar, viajar, mujeres que llegaron a la luna, presidentas de la República, líderes, ¿no es cierto?, en el mundo que hoy día afortunadamente tenemos en nuestras compañeras mujeres. Y en este sentido, el aplazar la fertilidad hace que la otra cara de la moneda tengamos cada vez menos hijos. Y ahí es cuando viene la nueva mirada de la medicina reproductiva. Ya no preocuparnos tanto de cómo controlamos la natalidad, que afortunadamente eso está muy bien regulado. Tenemos anticonceptivos que son seguros, eficientes, eficaces, disponibles, baratos, universales, ¿no es cierto? Hoy día es cómo logramos que las personas puedan embarazar cuando realmente ellos quieran. Recordar que este es un derecho humano, está en la Carta Universal de Derechos Humanos. Reproducirnos cuando queramos, cómo queramos y con quienes queramos. ¿Cómo hacemos valer este derecho universal de las personas y en particular de las mujeres con mucha más fuerza? Y ese es un poco un anhelo que tenemos nosotros como directiva para darle esta nueva mirada a la sociedad de medicina reproductiva para los próximos 30 años. ¿Cómo logramos que las mujeres valoren y pongan en valor su reproducción y que pueda garantizarse como un derecho? En el contexto, ¿no es cierto?, que las mujeres nacen con un número de folículos, tienen un hándicap biológico, porque a diferencia de los hombres que producimos espermios constantemente, la mujer nace con un número finito de ovocitos. Y estos óvulos se empiezan a gastar en forma indefectible. Las mujeres están en la luna, en la tierra, embarazadas, lactando, tomando anticonceptivos, no pueden hacer nada para detener esa pérdida folicular. ¿Cómo hacemos entonces para que se pueda proteger la fertilidad contra este proceso biológico? Existen herramientas. ¿Cuál es? La educación, ¿no es cierto? Saber que la pérdida reproductiva o la pérdida de la masa folicular va a suceder y difundir esto. Hoy día yo creo que si le preguntamos a las mujeres en Chile, el conocimiento que hay sobre este aspecto es muy bajo. En Estados Unidos se ha estudiado y las mujeres creen ser 10 años más fértiles de lo que son. O sea, una mujer de 30 años quiere tener la fertilidad de una mujer de 20. Y una mujer de 30, una mujer de 30, una de 20 y una de 40, una de 30. Entonces hay ahí una brecha informativa que como sociedad creemos que tenemos que ir a dar a conocer. En segundo lugar, ¿cómo hacemos que la mujer pueda proteger su fertilidad? Y ahí afortunadamente tenemos herramientas como la criopreservación de óvulos, que son técnicas relativamente sencillas, poco invasivas, con pocas complicaciones, pero aún la brecha económica y el acceso económico puede ser una limitante que es bien trascendente para que pueda masificarse y utilizarse en forma prácticamente universal. Mi visión particular es que todas las mujeres debiesen tener la posibilidad de criopreservar los óvulos. Así como uno ahorra, ¿no es cierto?, para la jubilación, ¿por qué las mujeres no van a ahorrar cuando el día de mañana no puedan tener hijos? El tercer aspecto es cómo ayudamos a las personas que no pueden embarazar a que puedan hacerlo. Y sobre eso podemos hablar un poquito más adelante, pero sabemos que en Chile existen alrededor de 300.000, 400.000 parejas que están en esta condición de infertilidad. Y cómo el Estado y cómo la sociedad en general los apoya para que puedan oportunamente, eficientemente, acceder a técnicas de reproducción asistida que le permitan alcanzar su umbral reproductivo, que es el que ellos desean. Y por último, la última mirada que yo creo que es trascendente es cómo la incorporación de la ingeniería genética va a generar cambios que van a permitir tener una mejor reproducción. Hoy día existen herramientas, y estas están en desarrollo con mucha fuerza, que nos permiten, ¿no es cierto?, diferenciar qué embriones pueden venir con alteraciones cromosómicas y quiénes no. Hace 10 años atrás tuvimos una discusión muy fuerte por ejemplo, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en la causal de malformaciones o de incompatibilidad con la vida. Bueno, hoy tenemos herramientas que permiten, en un importante número de casos, evitar incluso que esos embriones sean implantados. Y en este contexto, hay algunas personas que hipotetizan que el día de mañana potencialmente ya no nos vamos a reproducir sexualmente, sino que las técnicas de reproducción asistida van a ser tan efectivas y tan eficientes y van a permitir, ¿no es cierto?, hacer una selección acorde a las necesidades de la sociedad y de las personas de embriones que sean, ¿no es cierto?, con un potencial reproductivo más fuerte y más significativo. Eso no es que eso está pasando. Eso es futurología, pero probablemente va a pasar en 20, en 30 años, y una discusión que también tenemos que estar como sociedad en general, pero nosotros como sociedad de medicina reproductiva preparados para poder darla. Y creo que ese sería un interesante tema para hablar en un podcast más adelante de cómo, ¿no es cierto?,
nos vamos preparando para todas estas herramientas que se nos va presentando para poder incorporándolas de forma adecuada, con un costo que sea razonable para la sociedad, del punto de vista bioético, ¿no es cierto?, que estemos preparados para poder asumirla y que no nos pille como un arma, ¿no es cierto? Un ejemplo es la energía nuclear. Puede ser una herramienta maravillosa, pero también puede generar un efecto indeseable sobre la sociedad. Entonces, ¿cómo vamos manejando la ciencia que se nos va a ir incorporando con cada vez más fuerza a nuestra práctica diaria en forma armoniosa y en forma adecuada para nosotros como sociedad? Hoy día todo lo que tiene que ver con los tratamientos de fertilidad, ¿qué opciones hoy día desde el punto de vista económico? Porque sabemos que un tratamiento de fertilidad, o sea, un proceso, no es económico, o sea, no es barato. Hoy día, ¿qué herramientas existen en ese sentido para los pacientes? Cuéntame, porque tengo dudas si esto está, por ejemplo, bonificado por UNISAPRE o está bonificado por FONASA. Cuéntame un poco sobre eso. Sí. El acceso a los tratamientos de medicina reproductiva ha cambiado en forma muy importante. Hace 20, 30 años atrás, probablemente nuestros padres, la medicina reproductiva tenía un poco un cariz, un poco como la medicina estética, ¿no es cierto? Que era para un grupo muy elitista, muy seleccionado, y se olvidaba de que en el ámbito de la medicina reproductiva la infertilidad es una enfermedad. No es que las personas elijan ser infértiles, es una enfermedad que puede ser de la trompa, de los espermios, de los óvulos, y como tal, ¿no es cierto?, había un cambio paradigmático en entender esto como una condición, que era lo que les decía, una divinidad, una mala suerte, a considerarse hoy día como una enfermedad. Y en ese sentido Chile ha avanzado de forma significativa en las últimas décadas. Gobiernos de un lado y del otro han ido entendiendo este concepto, que la infertilidad es una enfermedad y como tal la sociedad tiene que asumir, ¿no es cierto?, la responsabilidad de poder ayudar a estas personas. Así como ayudamos a las personas con hipertensión y con diabetes, también ayudamos a las personas que tienen infertilidad. De hecho, la infertilidad afecta a 1 de cada 8 parejas. Puede ser más prevalente que la hipertensión y que la diabetes en grupos seleccionados. Y en ese contexto, entonces, este cambio paradigmático ocurrido en los últimos 20 años ha permitido que haya un mayor acceso y también se hayan ido reduciendo los costos. Un mayor acceso porque probablemente se ha cuadruplicado el número de personas que accede a tratamientos de medicina reproductiva. En los años 80 probablemente eran decenas de tratamientos de medicina reproductiva que se hacían en todo Chile. En los años 90 empezamos a tener cientos y hoy día estamos haciendo alrededor de 4.000 ciclos, que es un número mucho más importante. ¿Cuántos necesitamos? Alrededor de 15.000. Todavía tenemos una brecha importante por aumentar. Pero sí hemos ido cambiando este paradigma de ser un tratamiento para los grupos más acomodados. Hoy día es una cosa que es bastante más transversal. Y eso se debe probablemente a una apertura de mente de la sociedad. Ya no lo vemos como una cosa tan tabú, ¿no es cierto? Y ser un niño probeta, como se llamó en los años 80, hoy día pasa a ser parte de la normalidad. En los países desarrollados, el 1, el 2% de la población es producto de las técnicas de reproducción asistida. Hoy día en Chile nos falta bastante, pero podemos aspirar a esos números. También ha ido disminuyendo el costo. En Chile el costo de un tratamiento de medicina reproductiva puede estar en torno a entre los 3 y los 10 millones de pesos, que todavía es una cifra bien considerable, pero por ingreso per cápita ha ido disminuyendo el costo de cada uno de los tratamientos. ¿Son costosos? Sí, pero son menos costosos que antes. Y esto se acompaña de que a principios de este milenio, en el año 2000, se generó una política pública en donde las autoridades de gobierno entendieron la importancia de esta condición o de esta enfermedad y permitieron a través del FONASA que se codificaran los tratamientos de baja complejidad, que es la inseminación intrauterina, y los de alta complejidad, que es la fertilización in vitro. Y de esta manera los pacientes del sector público y también de las ISAPRES pueden acceder bajo sus aseguradoras a una cobertura de estos tratamientos. Todavía muy limitado, hay mucho por hacer, hay mucho por crecer, pero sí ha ido generándose un cambio paradigmático. ¿Ves en el futuro una especie de bono PAT para tratamiento de fertilidad? Ya existe. Existe desde el año 2000. Yeah. En el primer gobierno Piñera se incorporó y se fue fortaleciendo con las respectivas autoridades. Sí hacemos un llamado, obviamente, a las autoridades, que hay muchas cosas por hacer.
necesitábamos aumentar el número de ciclos que se hacen en el sector público. Ahí tenemos una deuda importante. En Chile estamos detenidos alrededor de 550 ciclos en el sector público, que sabemos que representa al menos el 60% de las personas de este país. Entonces se hacen 4.000 ciclos y de esos son 600 del sector público. Ahí tenemos una disparidad que es lógica, ¿no es cierto? Debiésemos tener un número mucho más importante de ciclos ahí. También en el número de ciclos que las personas pueden hacer, porque el sector público financia un tratamiento, que es muy poquitito. Los países desarrollados, por ejemplo, yo tengo entrenamiento en España y en Bélgica, 6 ciclos por cada pareja. Entonces ahí también tenemos una necesidad que tenemos que ir cumpliendo y que tenemos que ir acercando. En tercer lugar, ir ampliando la cobertura hacia preservación de fertilidad, que fue lo que hablamos antes un poquitito, preservación de fertilidad mal llamada social, que es una mujer que quiere guardar sus óvulos para el día de mañana embarazarlo y eso incorporarlo, y creemos que eso es una necesidad que tiene que darse. Sabemos que hoy día las tasas de natalidad en Chile son súper bajas, 1,3 por cada mujer. Los países de la OCDE tienen en promedio 1,7, o sea, nosotros estamos mucho más bajos que el promedio de la OCDE, y mucho más bajo que sería lo natural para poder mantener nuestra población, que es 2,1. O sea, tenemos una tasa, un problema bien importante desde el punto de vista poblacional. Y estas pueden ser algunas de las medidas que nos ayuden a corregir esos números más adelante. No van a cambiar de la noche a la mañana, pero sí pueden ser medidas que vayan contribuyendo a ir cambiando estos números, como te comentaba. Mira, antes de pasar a otro tema, quiero hacer ahí un paréntesis porque, bueno, tú asumiste como presidente de la Sociedad, ¿cierto?, de Medicina Reproductiva hace muy poco. Y aquí por eso quería hacer el paréntesis, porque quería preguntarte qué ha significado o qué significa para ti asumir este cargo, esta responsabilidad. Bueno, yo tengo un proceso de acompañamiento en esta sociedad hace más de 10 años y creo que he ido pasando por todos los cargos, así es que soy parte como del establishment. Obviamente agradezco mis predecesores que fueron generando, ¿no es cierto?, la capacidad de poder estar donde obviamente estamos hoy. Sí creo que la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva tiene que tener un rol mucho más trascendente en darse a conocer a la sociedad civil, que hoy día somos bastante desconocidos, y transformarnos en unos líderes de opinión hacia la comunidad en todos estos aspectos que te comenté, y creo que son necesarios. O sea, creo que es un insumo que realmente la sociedad necesita. En segundo lugar, como presidente, nuestra directiva, que yo represento, busca también trabajar y ser un agente también reconocido por las autoridades de gobierno para generar políticas públicas que vayan en la dirección de lo que conversábamos más adelante. Y por último, creo también un rol bien importante es trabajar, ¿no es cierto?, con nuestros colegas médicos, pero también con las matronas, biólogos, embriólogos, psicólogas, para poder generar el capital humano necesario para poder dar este cambio que nuestra sociedad requiere para poder estar a la vanguardia. Súper. Ahí voy a cerrar el paréntesis porque dentro, obviamente, de la misma lógica de la medicina reproductiva, y creo que bueno, este 14 de marzo hay una conmemoración, ¿cierto?, de lo que es la endometriosis, y entiendo de que es uno de los principales factores de infertilidad. Cuéntame un poco más y hablemos de aquí en adelante de lo que es la endometriosis, a cuántas mujeres afecta, cuáles son los síntomas. Hablemos un poco de yo no sé, y te lo digo súper honestamente, ¿es una enfermedad, es una condición, la endometriosis hoy día? Bueno, en marzo se conmemoran muchos hitos que yo creo que son relevantes, ¿no es cierto?, para nuestra especialidad. El 8M, ¿no es cierto?, que debiésemos darle también un matiz hacia los cuidados reproductivos, que yo creo que están bien olvidados en el entendimiento que no son antagónicos, ¿no es cierto? Hablamos de cómo los avances científicos generaron cambios significativos para la mujer y cómo los valoramos, y cómo valoramos las mujeres que están haciendo ciencia, pueden también aportar hacia este ámbito en particular, que es más que las mujeres saben las necesidades de ellas, ¿no es cierto? Y obviamente necesitamos muchas más mujeres científicas que estén apoyando, que estén empujando.
También, ¿no es cierto?, conmemoramos el 14, el Día Mundial de la Endometriosis, como tú señalabas, que es una enfermedad terrible, una enfermedad devastadora, y que tal como la infertilidad, es una enfermedad que estaba súper relegada y todavía está muy relegada. Tiene una serie de dificultades que tenemos que ir enfrentando como sociedad. En primer lugar, es una enfermedad que es silente, es una enfermedad crónica. No es como una apendicitis que te afecta una vez, viene y va, sino que es una enfermedad que va a acompañar a la mujer durante todo su ciclo reproductivo, durante todo su ciclo vital. Y ahí también tenemos que hacer un cambio paradigmático de cómo vamos nosotros como sociedad entendiendo la misma. Ya no una enfermedad de como dicen los americanos, de one shot, que se va a resolver en un solo tiempo, sino que es una enfermedad que va a acompañar a la mujer durante todo su ciclo de vida. Y en ese sentido, como una enfermedad crónica, necesitamos como sociedad también ir haciendo un cambio en el paradigma de cómo la vamos tratando. Decíamos que era una enfermedad silente, pero también una enfermedad muy prevalente. Afecta a 1 de cada 8 mujeres. Si es que recuerdas cuando tú estabas en la universidad o en el colegio, 1 de cada 8 de tus compañeras va a tener esta enfermedad. Ese es el segundo punto. Y el tercer elemento es que es una enfermedad que es difícil de diagnosticar. Y ese es principalmente una de las más importantes brechas que tenemos. Al ser difícil de identificar, no tenemos un marcador, como por ejemplo, hacemos un examen de sangre y sabemos si tienes diabetes o no, hacemos un examen de sangre y sabemos si tienes COVID o si es que tienes HIV. No existe un marcador serológico o un marcador de examen que nos permita saber quién la tiene y quién no. Y esto genera una situación muy compleja desde que la mujer tiene síntomas hasta que se diagnostica la enfermedad en los países desarrollados. En Chile lo tenemos estimado también, pero en los países desarrollados está entre 7 y 11 años. Es una enormidad. ¿Te fijas? Imagínate que se demoran 7 años en diagnosticarte una apendicitis. Bueno, sería ridículo. ¿Se entiende, no? 7 años en diagnosticarte diabetes. No tendría sentido. Y eso es un llamado de atención, ¿no es cierto?, a concientizar sobre la enfermedad, pero también un llamado de atención hacia el mundo científico a que tenemos que ir avanzando en herramientas que nos permitan hacer un diagnóstico que sea más preciso, más certero y menos invasivo. Y el último elemento, y no menos importante, es que es una enfermedad que genera una discapacidad muy importante en las mujeres, manifestada principalmente a través de sus 2 síntomas más básicos, que es la infertilidad, sobre la cual hablamos recién, pero también el dolor. Es una enfermedad que tiende a manifestarse por dolor, un dolor pélvico, que puede ser agudo, subagudo o crónico, que acompaña a la mujer y le genera un desmedro en su calidad de vida en todos los aspectos. 1 de cada 2 no logra estudiar lo que quiso, 1 de cada 3 señala que es su causa de su divorcio, 2 de cada 3 mujeres no logran hacer su vida como satisfactoriamente le hubiese gustado producto de esta enfermedad. Entonces ahí obviamente también tenemos un desafío que es bien importante en cómo vamos tomando todas estas piezas y las vamos uniendo en pos de un diagnóstico que sea más precoz, un tratamiento que sea oportuno y que acompañe, como ya te señalaba, a la mujer en todo su ciclo vital, entendiendo por un lado la etapa reproductiva, pero no solamente ese, sino que acompañando a la mujer en este proceso de mejoría de su dolor, que también genera un impacto muy importante en la calidad de vida de las personas. Cuando tú hablas de tratamiento, ¿hay distintos tipos de tratamiento en este caso? ¿La endometriosis en el fondo es una sola o hay grados de endometriosis? Cuéntame un poco ahí cómo se resuelve. Sí, probablemente esa pregunta esconde o trae a colación uno de los elementos más relevantes de la endometriosis, que no sabemos bien su historia natural de la enfermedad. Tú dirás que lo que es la historia natural de la enfermedad es cómo nosotros en la ciencia vamos conociendo cómo se va comportando la misma y así podemos diagnosticarla en etapas precoces. Como no conocemos la historia natural de la enfermedad, no podemos clasificarla bien cómo se va a ir comportando en el tiempo, nos es difícil saber cómo se va desarrollando la misma también en nuestros pacientes. Y esto es una de las dificultades diagnósticas que tenemos hoy día, que como no sabemos cómo se comporta exactamente, no sabemos también en qué momento la estamos diagnosticando. Sí sabemos que es una enfermedad crónica que acompaña a la mujer durante todo su ciclo de vida. Sí sabemos que es una enfermedad que cuesta diagnosticarla y tenemos que trabajar en eso. Por ejemplo, ahora la Sociedad Chilena de Obstetricia estamos haciendo cursos de capacitación y esperamos que la SOCMER también irá haciéndolas para difundir estos conocimientos. Y en cuanto a los tratamientos, como no es probablemente una sola enfermedad,
y además acompaña a la mujer en todo su ciclo vital, tenemos que ir haciendo lo que se llama la medicina personalizada, que seguramente tú lo has escuchado. Consiste en que para cada mujer o para cada persona tenemos que ir buscando herramientas para sus problemáticas particulares. Entonces, a diferencia de lo que hacíamos en los años 80, que para más o menos todo igual y era una sola bala de plata, ¿no es cierto?, que teníamos, no. Hoy día tenemos afortunadamente herramientas de la medicina tradicional y también de la medicina complementaria que nos van ayudando a sobrellevar esta enfermedad que, como ya he dicho un par de veces, acompaña a la mujer durante 20 o 30 años de su ciclo de vida. ¿Cuáles son las terapias clásicas? Los anticonceptivos, que en este caso no lo damos necesariamente como una terapéutica anticonceptiva, sino que como un tratamiento de esta enfermedad que responde a la acción hormonal. Eso por un lado. Por otro lado, los antiinflamatorios que ayudan a disminuir este proceso inflamatorio crónico. Y la cirugía, que es una buena herramienta, pero que tiene que ser utilizada en forma juiciosa, adecuada, por profesionales que sean capacitados, altamente capacitados y entrenados en estas dos particularidades, la fertilidad y la cirugía. Y por último, las terapias complementarias, que es la kinesioterapia del piso pélvico, la nutrición. Sabemos que una nutrición antiinflamatoria va a ayudar a estas mujeres en forma muy importante, la acupuntura. Esas son principalmente las herramientas que pueden ayudar a estos pacientes. La nutrición, la kine y la acupuntura ayudan a las mujeres a tener en esta enfermedad crónica un mejor devenir y llevar a mejor esta enfermedad. ¿Qué hace que esta enfermedad produzca infertilidad? Una pregunta muy, muy básica, pero ¿por qué? ¿Por qué esta enfermedad provoca infertilidad? O en el fondo limita que una persona pueda quedar embarazada. No es una respuesta no es una pregunta que haya sido respondida del todo del punto de vista científico. O sea, tenemos una brecha de conocimiento para poder responder a plenitud esa pregunta. Pero lo que sí sabemos es que endometriosis e infertilidad están íntimamente relacionadas. 1 de cada 2 mujeres infértiles va a tener endometriosis. Y más o menos 1 de cada 2 mujeres con endometriosis va a ser infértil. Pero no todas las mujeres infértiles tienen endometriosis, ni todas las mujeres con endometriosis van a ser infértiles. Eso es un dato bien importante. Muchas veces a las mujeres se les diagnostica con endometriosis y creen que son infértiles o temen que van a ser infértiles y no necesariamente lo van a hacer. Así que esa es una buena noticia para todos quienes nos escuchan, ¿no es cierto? Endometriosis es menstruación que se sale del útero y se deposita fuera de la cavidad endometrial. En el útero mismo se llama adenomiosis y fuera del útero se llama endometriosis, siendo hermana o la misma enfermedad con 2 nombres. Y esta presencia de este tejido endometrial fuera del útero lo que genera es un proceso inflamatorio crónico y sabemos que la inflamación altera nuestro proceso reproductivo. También genera problemas anatómicos, como yo les digo a mis pacientes, que es como de gafitería, ¿no es cierto? Tracciona las trompas, distorsiona la permeación o la permeabilidad de los espermios. Entonces, mediante alteraciones anatómicas del aparato reproductor femenino, genera infertilidad y eso es lo que nosotros corregimos con la cirugía. Dicho eso, también hay problemas que son más bien como de software o de calidad. La calidad de los óvulos, el fluido del peritoneo, que es menos propicio para que se genere la unión del óvulo con el espermio. Sabemos que también el endometrio de las mujeres con endometriosis es menos receptivo para que se implante el embrión. Entonces son una serie de factores y de fenómenos que están actuando en forma concatenada y que generan esta asociación bien marcada desde el punto de vista estadístico entre infertilidad y endometriosis. Buenísimo. Hoy día, ¿cómo es el perfil o cuál es el perfil en realidad de pacientes que se están sometiendo a tratamiento de fertilidad? Tienes porque hemos visto, o sea, y tenemos cierta experiencia cercana de que ya no es solamente hombre-mujer, sino que también matrimonios, ¿cierto?, homoparentales, sobre 40 años, sobre 35 años. Lo que te ha tocado ver a ti está como en ese espectro. Sí, bueno, hace poco homenajeamos mundialmente
a Louise Brown, que fue la primera mujer que nació con una técnica de medicina reproductiva en el año 78. Eso no, o sea, del punto de vista de la medicina, claro, es súper reciente, pero te fijas que no fue hace tan poco tiempo. Ya la medicina reproductiva ya tiene una historia. Ya ha ido mejorando en el acceso y ha ido mejorando sus resultados. Este año homenajeamos también al profesor Costoya, que fue la primera persona que hizo un tratamiento de medicina reproductiva pocos años después. Y Chile fue uno de los pioneros en el mundo y en Latinoamérica, entiendo que fue el primero que hizo una técnica de medicina reproductiva en los años 80. Y de ser tratamientos anecdóticos para parejas bien constituidas, por llamarlo así, ¿no es cierto?, un hombre y una mujer, como toda la sociedad que ha ido cambiando, en el ámbito de la medicina reproductiva no es distinto. Y las pacientes que nosotros recibimos son eco de los cambios que hemos tenido en nuestra sociedad. Y en este contexto tenemos mujeres, ¿no es cierto?, solteras, que acuden a nosotros y que quieren embarazar con espermio de banco, que pueden venir de Estados Unidos, de Europa, y que desean hacer familia como mujer soltera, que está muy bien. También tenemos personas que son homosexuales, ¿no es cierto?, mujeres que desean embarazar como pareja, y en este sentido pueden compartir el rol de la maternidad en el proceso de crianza, pero también pueden compartir el rol de maternidad en el proceso de la reproducción en sí o de la gestación. Y ahí tenemos herramientas, por ejemplo, que nos permiten que una de las mujeres aporte los óvulos, se juntan con los espermios de un donante y se implanta ese embrión en el útero de su compañera, de su pareja, de su mujer, generando, ¿no es cierto?, un proceso distinto, maravilloso también. Entonces, ahí tenemos como distintas formas de hacer familia. También tenemos el proceso de la donación de óvulos, que es una forma también diferente de hacer familia, en la cual una mujer que no puede embarazar porque sus óvulos no son de buena calidad o porque ya está en una etapa más avanzada de su vida reproductiva y no tiene óvulos, ¿no es cierto? Y cesó su función hormonal, pero no así su útero, que mantiene su capacidad de embarazar. Entonces un tercero aporta estos óvulos, se juntan con los espermios de la pareja o un donante y se coloca este embrión dentro del útero de la receptora que puede embarazar y ser madre del punto de vista social, del punto de vista legal, del punto de vista biológico, porque ella es la gestante. A lo mejor no del punto de vista genético, pero sí nosotros tenemos ciertas estrategias para poder hacer un matching genético que sea mucho más marcado que lo que sería cualquier otra persona del punto de vista general, y en general se hace un pareo según el color de ojo, el color de pelo, el color de piel, el grupo sanguíneo, la raza, la contextura, y eso hace que la similitud genética sea mayor a un 99%, sobre el cual además está el imprinting, que se llama la epigenética, que es cómo los genes se van modulando de acuerdo a los estímulos, ¿no es cierto? Yo siempre le hago una analogía a mis pacientes que a lo mejor me están escuchando, van a decir este chiste, este cuento ya lo he escuchado, pero es, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un pino chiquitito, y ese pino, ¿no es cierto?, nosotros lo podemos cultivar para que sea un árbol de 25 metros, pero también puede ser un bonsái, y ese es cómo los genes se van expresando de acuerdo a los estímulos ambientales. Y vemos ahí entonces cómo esa también puede ser una forma distinta de hacer familia. Y también en el tipo de pacientes que nosotros recibimos también ha ido cambiando. Tenemos un número importante de personas que congelan óvulos y ese probablemente está en el grupo más de los 20 finales o principios de los 30. Y afortunadamente hoy día tenemos más mujeres jóvenes que están congelando que antes. Pero también sabemos que la sociedad está aplazando la fecha en la cual desea embarazar a las mujeres, y así es como también estamos teniendo mujeres más mayores que nos presentan más desafíos desde el punto de vista de la salud de estas personas, de la calidad y de la cantidad de los óvulos, que nos ponen en jaque un poco en nuestra técnica clásica de medicina reproductiva, y tenemos que ir ampliando nuestros horizontes y nuestras herramientas terapéuticas para ellos también. Y hablando, me voy a tomar de tus palabras con respecto a tus pacientes. Yo imagino que has visto muchos pacientes, has acompañado en el proceso de fertilización a muchas parejas. ¿Tienes recuerdos de algunas como que te hayan marcado, que hayan de alguna manera generado en ti una especie, bueno, de desafío profesional, de también incluso emocional? Tienes ciertos hitos sin nombrarlo, no es necesario nombrarlo, ¿cierto? Pero
¿Tienes estos hitos para ti como paciente? Obviamente que ayudar a una persona siempre es gratificante, pero yo creo tener la suerte, y nosotros los médicos tenemos la suerte de que ayudamos a las personas en un contexto tan relevante, ¿no es cierto?, como es dar salud. En ese contexto general, ¿no es cierto?, creo además que quienes hacemos medicina reproductiva tenemos la suerte o la virtud de acompañar a personas en este aspecto tan relevante que es poder hacer familia. Y la maravilla que significa poder ayudar a una persona en este proceso es inconmensurable, ¿no es cierto? Y yo hago un esfuerzo, y creo que todos mis colegas y quienes estamos vinculados a la salud general hacemos un esfuerzo por no deshumanizar lo que nosotros hacemos. Y creo que ahí que hay un hito súper importante en no olvidar cada vez que entra una paciente o una pareja a nuestra oficina, es una persona que tiene anhelos, que tiene esperanza, que tiene sueños, y nosotros tenemos que tener la fuerza y la entereza de poder cumplirlo, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros empezamos a trabajar a las 7 de la mañana y a veces son las 9 de la noche y seguimos, ¿no es cierto?, atendiendo, y yo hago un esfuerzo en particular por no olvidar ese aspecto tan crítico. A veces vemos pacientes que vienen desde Puerto Montt, desde Punta Arenas, desde Arica. Son personas que nos traen en esos 15, 20 minutos, 30 minutos que nosotros les entregamos una carga emocional tan importante, llena de esperanza, llena de anhelos, que tenemos que ser lo suficientemente receptivos para no olvidarlo. Y ese es un ejercicio que yo en particular trato de hacer en forma sistemática, ¿no es cierto? Cuando sale una paciente, tratar de decir ya, concéntrate, viene otra persona que necesita de ti, y hay que tratar de dar lo mejor de uno, ¿no es cierto? Espero poder hacerlo, y espero, ¿no es cierto?, que todos mis colegas mantengamos eso en perspectiva. Creo que es fundamental poder estar a la altura de quienes nos necesitan y quienes vienen a pedir nuestra colaboración en este proceso reproductivo. Bueno, yo creo que tomando esa misma energía, la verdad es que siento como que me transmite como muy genuino, ¿cierto?, lo que estás hablando en relación a cómo enfocarte a tus pacientes. Con eso mismo quiero ya dar cierre a este podcast. Te quiero dar las gracias por haber compartido de verdad toda esta información. Yo sé que va a ser muy interesante para las personas que nos están escuchando, las personas que nos van a ver, especialmente, ¿cierto?, para las personas que van a empezar a seguir a SOCMER. Y bueno, y desearte mucho éxito en este año de presidencia, y que la sociedad obviamente siga creciendo y cumpliendo, ¿cierto?, estos objetivos que la verdad es que yo creo que son, como, no sé si llamarlo noble. Yo creo que sí, yo creo que esa es la palabra, ¿ya? Así que de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, y seguramente nos vamos a seguir encontrando durante el año con los colegas, ¿cierto?, que te comparten, o sea, que te acompañan en esta directiva durante este 2024. Así que muchas gracias. Eso, bueno, agradecerte a ti, Mario, a toda tu agencia por este impulso que nos están dando. Creo que es muy relevante acercarnos como sociedad a las personas que pueden estar en su casa. Los canales de comunicación hoy día que tenemos a través de redes sociales, a través del canal YouTube que estamos constituyendo, pueden ser herramientas que también ayuden a acercar la medicina hacia las personas que están en su casa y dar a conocer estos aspectos sobre los cuales conversamos. Así que nada, agradecer a la industria que nos apoya por poder hacer estas actividades que hacemos, a todos ustedes y a todos nuestros asociados, que espero que sea de su interés lo que estamos trabajando para ello.